Cordial saludo, hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo especial, tiempo de oración y adoración a nuestro Rey, palabra de vida. Es un momento especial, es una oportunidad que recibimos del Dios de toda gracia, el Dios de misericordia, que nos da la vida. Tenemos esta oportunidad para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro, dice la Escritura, pero también para dar gracias a Él. Gracias por un día más de vida, gracias por una semana de bendiciones, por una semana que ha transcurrido de favor y gracia, misericordia del Señor, pero también por una semana de oportunidades, porque dice la Escritura, nuevas son sus misericordias cada día. Bienvenido a este tiempo, palabra de vida, bienvenido a este momento especial. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a tener un tiempo especial de oración y de la palabra. Es el alimento espiritual, es la palabra, la leche espiritual no adulterada, dice la Escritura, para nuestra salvación, para nuestra edificación. Así que sea bienvenido, es la oportunidad para invitar a alguien, a un amigo, a una familia que necesita el toque maravilloso del Espíritu Santo, que necesita tener un encuentro personal con Cristo en esta hora. Vamos a orar, nos encomendamos al Señor, pedimos la dirección de Él. Y en esta hora nos unimos, como dice la Escritura, 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Señor, en esta hora venimos ante ti para presentar nuestras ofrendas de gratitud, para traer, Señor, tributo de alabanza, de adoración. Muchas gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por ese favor inmerecido que has tenido con todos nosotros, Señor. Por los milagros que has obrado, Señor, por la provisión, por el sustento que has traído a cada uno de tus hijos en esta oportunidad, Señor. Oro por cada familia, por cada persona que en esta hora se está conectando a palabra de vida. Señor, te pido que en el nombre de Jesús obres en ese corazón que está quebrantado, que toques, Señor, el corazón de ese amigo que ha sido invitado a este momento de comunión, de intimidad contigo, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que hoy hables a nuestro corazón, que hoy hables, Señor, a ese corazón que está quebrantado, a ese que está allí postrado, Señor. Que donde haya una necesidad, donde haya un hombre, una mujer afligido, Señor, seas tú, oh Dios Todopoderoso, obrando, Señor. Extiende tu mano de misericordia en esta hora, Señor, tocando al enfermo, tocando al que está postrado en una cama, al que está quebrantado de espíritu, fortalécelo, Señor. Que hoy esa enfermedad, que hoy esa llaga se sane, que hoy esa herida que ha estado abierta por años pueda ser cicatrizada. Heridas del alma, corazones quebrantados, corazones cargados de resentimiento, de dolor, Señor, hoy sean sanados por el poder de tu palabra. Oramos, Señor, te pedimos que hoy tomes el control, Señor, de la situación que vive cada familia. Oramos por las condiciones de nuestra nación, de las naciones de la tierra. Imploramos, Señor, por cada persona que está perdida, extraviada en el pecado, por aquellos, Señor, que son arrastrados por las corrientes de este mundo, Señor, por las circunstancias de la vida, pero que hoy, Señor, por el poder salvador, por el poder de tu palabra, Señor, ellos pueden venir a tu presencia. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora abra los cielos y derrames de tu favor, de tu misericordia eterna, Señor. Claman los justos y tú los oyes, Señor. Por eso hoy imploramos tu bendición, imploramos tu provisión, Señor. Que no falte el sustento para tu pueblo. Que hoy, Señor, haya bendición para el empresario, que haya bendición para el obrero. Que hoy en el nombre de Jesús, todo quebranto físico, toda herida emocional, Señor, toda necesidad, cualquiera que sea, pueda hoy tener una respuesta del cielo a través de la oración. Oramos los unos por los otros, Señor. Oramos por estas personas que hoy se conectan a palabra de vida, porque necesitan el toque de tu gracia, el toque salvador de Jesús. Señor, límpianos con la poderosa, preciosa sangre de Jesús. Límpianos, Señor, con tu palabra, que hoy seamos lavados, restaurados por tu bendita, santa y eterna palabra. Nos encomendamos a ti en esta hora y te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos hables. Es nuestra oración con acción de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Qué bueno contar en esta hora con la palabra del Señor, el alimento espiritual, la palabra vivificante, esa palabra que nos alienta cada momento para poder seguir adelante. Y hoy, sin duda que muchos de los que llegan a esta señal, a esta transmisión, han experimentado pérdida, dolor, sufrimiento en el último tiempo. Es la condición de la humanidad. La situación que hoy vive la humanidad entera ha sido de pérdida. Algunos han perdido no solo cosas materiales, están quebrantados de salud, han perdido su salud. Muchos han perdido dinero, mucho dinero. Empresas han sido cerradas, despidos masivos de empleados, pero lo más dramático es la pérdida de un ser querido. Y lastimosamente eso ha sucedido. Pues la Escritura en esta oportunidad nos habla de un hombre y de otras familias y de su equipo, de su ejército, que vivieron una situación muy dramática. Lo habían perdido todo. Y tal vez al estudiar esta palabra usted, como yo, nos podemos identificar, nos podemos ver confrontados en la situación que esta familia o que estas personas vivieron. Vamos a la Escritura. En esta oportunidad vamos a tomar como base bíblica de nuestro mensaje el primer libro de Samuel, el capítulo 30, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 8. Y vamos a leer la Escritura. Dice la bendita palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alba, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Esta historia de David, de sus soldados y de las familias de cada uno de ellos, probablemente se asemeja a la condición que muchos han vivido o están viviendo en la actualidad, de pérdidas materiales, de sufrimiento, de temor, de amenaza, de muerte, de mucho riesgo. Esta situación que vivió David, de todo lo que había perdido, bueno, nos lleva a nosotros a considerar si realmente estamos decididos a recuperar lo que hemos perdido. Escuche bien, y ese es el tema de esta hora: decididos a recuperar lo perdido. Mucha gente se da por resignada, mucha gente se da ya por vencida, pero el Señor nos está llamando, nos está impulsando para que tomemos decisiones. El Señor nos habla a través de esta palabra, a través de estos versículos. Dios está llamando a hombres y mujeres decididos a recuperarse de la condición en la que ahora están. No fracasados, no derrotados, no moribundos. Nos podemos levantar en el nombre del Señor. Pero, ¿qué fue lo que estos hombres hicieron? ¿Y por qué razón habían perdido su familia, habían perdido sus bienes? Si nosotros miramos el versículo 1, dice: David y sus hombres vinieron a Siclag. ¿De dónde venían? Cuando ocurre esto, permítame, yo le pongo en el contexto del pasaje. El versículo 1 nos está diciendo que esto no ocurre por una casualidad.
Esto no ocurrió por un mero accidente, no. El Señor Dios, a través de la palabra, nos dice que Él cumplirá su propósito. Escúchele, lo repito. Dios cumplirá su propósito con usted y conmigo. Dios cumplirá su propósito en todos nosotros. Dios había hecho algo especial en David, en los hombres que estaban con él, pero sucede algo. Si nosotros hacemos la lectura de los capítulos anteriores a este que estamos leyendo, el capítulo 30, vamos a encontrar del 27 en adelante que David se cansó de estar escapando, de estar huyendo del rey Saúl que lo quería matar. David buscaba de una u otra manera escapar de Saúl, pero Saúl insistentemente lo buscaba para matar. Tomó una decisión, escuche, ¿cuál fue? El de irse a tierra de los filisteos. Siendo un judío, meterse a la tierra de los filisteos, a Gad específicamente, a la región de Gad, y vivir entre ellos, vivir con los filisteos, vivir como un filisteo, hacer las cosas que los filisteos hacían, de manera que cuando Saúl escuchara esto, tomara la decisión de no perseguirlo. Pues David hizo exactamente esto. Si leemos el capítulo 27, y espero que lo haga, lo invito a hacerlo, va a encontrar que 600 hombres lo acompañaron, sus familias quedaron allá, y ellos se dedican a hacer las cosas que los filisteos tradicionalmente hacían. Los filisteos salían a la guerra, los filisteos salían a robar, salían a tomar posesión de los pueblos, de otros pueblos, y David estaba allí. David vivió en el territorio de Gad junto a Aquis, que era el hijo del rey de Gad, un filisteo, y llegó a tener tanta amistad, tanta cercanía con él, que se convirtió en uno de confianza, en un guardaespaldas de aquel hombre de Aquis. Así que este es el contexto. Y mientras ellos están preparándose para una guerra, capítulo 28-29 dice que todos los filisteos se preparaban, se unieron los príncipes filisteos para ir a la guerra contra Israel, preparan todo su armamento, preparan todo su ejército, hacen el inventario de guerra, y estos príncipes encuentran que allá en la retaguardia del ejército filisteo se encontraba un grupo de guerreros judíos, de hebreos. Los identifican y ellos se molestan. ¿Y qué hacen estos hebreos aquí? Porque si vamos a la guerra, estando en plena guerra, ¿quién dice que no se van a volver contra nosotros? Las palabras de los filisteos. Y deciden devolver a David, deciden sacar a sus 600 soldados, devolverlos a su tierra. Y ahora, cuando vienen de regreso, vamos al versículo 1 y dice que ellos regresaron al tercer día. Mire lo que dice el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek, los amalecitas, otro pueblo enemigo, había invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. ¿Qué ocurrió? Que todo lo que David y sus soldados hacían, porque salían a quemar aldeas, a saquearlas, a robar y a matar animales, a destruir, escuche bien, a matar hombres y mujeres, para que nadie pudiera dar testimonio que David estaba vivo y que David vivía en medio de los filisteos. Pues todo lo que David estaba haciendo lo alejaba cada día más de Dios. Se convirtió en un filisteo más. Se alejó de tal manera que cuando regresa a su pueblo, Dios había permitido que sucediera esto con una salvedad. Si leemos, dice, no había muertos, no hubo muertos. La vida de ellos, las mujeres y los niños, fueron guardadas, fueron preservadas, pero todo lo demás fue acabado, consumido a fuego. ¿Para qué? Para tocar el corazón de David, para alertarlo. Y el versículo 4 dice, léalo conmigo, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Era tan terrible la pérdida. Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. No sé cuántos de los que hoy estamos aquí conectados, igual que yo, hemos llorado hasta que se nos acaban las fuerzas. Como alguien diría, hasta que ya no tengo lágrimas. Hemos llorado por la pérdida de algo, de alguien.
hemos sufrido y hemos llorado, hemos lamentado por la pérdida de alguien. Pues esto nos está a nosotros llevando a tomar esa decisión. Y con esta introducción y con este primer aspecto, Dios nos está llamando a tomar decisiones. Hay gente que, como lo dije ahora, está resignada al fracaso. Perdió el empleo y se quedó. Perdió el hogar y así se quedó. Perdió el año, perdió el semestre y así se quedó. No hubo trabajo, no hubo opciones, ya los negocios colapsaron, las empresas están cerrando. Pues hoy el Señor está tocando a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón y nos está llamando, nos está animando a decidirnos, a tomar una decisión como lo hizo David. ¿Qué fue lo que David hizo que lo llevó a ser un hombre decidido para recuperar lo perdido? Y esto lo vamos a encontrar aquí en la misma escritura, versículo 6. Leemos la palabra de Dios. David, dice la escritura, se fortaleció en Dios. Número 1, David se fortaleció en Dios. El pueblo, dice el versículo 6, y David se angustió mucho. Se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Había amenaza de muerte. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Si usted tiene su Biblia, le invito a que resalte ese versículo porque aquí hay una palabra rema, hay una palabra del Espíritu. Aquí hay sabiduría en este pasaje. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos con el corazón quebrantado, en lloro, en dolor, en sufrimiento, no hay nada mejor, no hay otra solución que fortalecernos en Dios. Por eso, aquí está el consejo de la palabra en esta hora, para que a través de palabra de vida, alguien que ha perdido todo, alguien que puede decir está fracasado, alguien de los que dice es que en la vida nadie ha sufrido como yo, pues hoy Dios le está respondiendo. Hoy Dios le está diciendo, levántate de tu condición. Sí. Dios nos está esperando. Dios ha abierto sus brazos. Está atento para fortalecernos. Él dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Así que hoy nosotros podemos ver a través de la escritura cómo estaba David, angustiado como usted y como yo. Cuando las cuentas económicas, financieras, cada día aumentan. Cuando golpean a la puerta a los acreedores, cuando la situación económica es cada día más dramática, cuando no, parece que no fuera a salir el sol nuevamente porque todo es tinieblas, hoy el Señor nos está dando una voz de aliento. Decídete a recuperarlo todo. No lo puedes hacer tú solo, fortalécete en Dios. El pasaje entonces estaba diciendo, igual, las amenazas de embargo, amenazas de muerte, amenazas de situación. No, si ahorita estamos mal, usted no se imagina lo que viene. Pues el mundo, los medios y todos aquellos que no conocen al Dios de la palabra, hablan que vamos de mal a peor. Pero el Señor nos está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días. El Señor está dispuesto a darnos aliento en medio de la angustia. Por eso, David estaba angustiado. El pueblo estaba amargado. Cuando estamos amargados podemos seguir renegando, estamos criticando o tomamos una decisión alto y nos fortalecemos en el Señor. Lloraban no solo por lo que habían perdido. Y sabe, David lloraba, estaba afligido, estaba temeroso, angustiado. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el responsable de la calamidad que estaba viviendo su gente. David sabía que por él había venido o Dios había permitido que un pueblo pagano viniera y destruyera sus bienes, destruyera lo que tenían y se llevaran cautivas a sus familias. Así como ha sucedido en otros momentos. Dios permite que vengan dificultades. No es porque tengamos un Dios castigador, un Dios terrible. No, es porque Dios a través de las circunstancias nos está atrayendo con sus lazos de amor. Nos está atrayendo con su misericordia. Porque más importante que un bien material, que una casa, que el dinero, valemos más para el Señor nosotros. Y Él permite esto. Y como dice la Escritura, Dios puede devolverlo y si no lo devuelve, Él sigue siendo Dios.
Por eso David estaba angustiado. Usted que está angustiado, hermano, usted que está angustiada, hermana, o amigo que está angustiado, hoy la invitación es, sí, a refugiarse en Dios. Decídase a levantarse de esa condición. Decídase a recuperar lo que perdió. No deje abandonado, sí, el matrimonio. No deje abandonado ese negocio, ese problema que vino. Pues usted se puede levantar. ¿Qué hizo? Se fortaleció. Y esa palabra fortalecerse, tal vez usted la pueda entender de otra manera. Recobrar fuerzas. Estamos agotados, pero la escritura dice que Él da fuerzas nuevas al cansado. Él es el Dios que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Escúcheme bien, si usted está cansado, pues hay razones para bajar las manos, pero hoy el Señor está poniendo a alguien a su lado, uno que levanta su mano, otro. Hay un Aarón y hay un Ur, como lo hizo con Moisés, que le ayude a levantar sus manos. Hay alguien que Dios está usando, tal vez usted no lo vea, pero a través de palabra de vida hay alguien que está orando, hay alguien que está poniéndose en la brecha a favor de usted, hay alguien que está intercediendo y entonces el Señor le fortalece. A través de una señal de internet, a través de una comunicación virtual como la que estamos teniendo ahora, Dios está dándole ánimo, Dios está fortaleciendo a alguien, Dios está permitiendo que alguien que está allí en una sala de cuidados intensivos, que alguien que está allí en una celda, en una prisión, pueda ser fortalecido, que a través de una señal de radio, a través de un testimonio que puede ver o oír, esa persona vuelva su confianza al Dios de los cielos, levante sus ojos a los montes, a los cielos, porque de allí viene su socorro. Cuando todo parece acabado, cuando todo parece que terminó, entonces el Señor traerá fuerzas nuevas. El Señor te dará vitalidad, te dará vigor a tus huesos y entonces podrás decidir, podrás recuperar lo que has perdido. Mire, la condición de David, ¿cuál era? Estaba, llamemos, apartado, estaba metido, se había convertido en un filisteo más. Vivía con ellos, hacía todas las actividades de los filisteos, era semejante a ellos. Entonces la pregunta que puede hacer cualquiera al leer este pasaje, y si David se comportó de esa manera, ¿por qué Dios lo fortaleció? La misma pregunta podemos hacernos nosotros. ¿Será que siendo yo tan pecador o tan malo, Dios sí me oye? ¿Dios sí me fortalecerá? Querido amigo, es la oportunidad que Dios le da. Es el momento celestial que Dios está brindándole para que se acerque a Él. Dios te da fuerzas nuevas. Dios te da ánimo. Dios te da confianza para que te acerques a Él. ¿Por qué? Dice la Escritura, David se fortaleció. ¿Por qué? Porque era el momento oportuno. Recuerdo lo que decía un rescatista de la Cruz Roja en alguna ocasión respecto a alguien que se estaba ahogando. Decía aquel rescatista, en esos casos, cuando la persona está tragando agua, se está ahogando, a veces es necesario que como que trague más agua para que no reaccione por sí solo y el rescatista lo pueda sacar. Porque si sigue pataleando, se ahogan los dos. No entendía ese principio. Pero cuando ya no da más, cuando ya no tiene fuerzas, entonces el rescatista viene y hace su labor. Pues en este caso, viendo la situación de David, angustiado, perseguido, amenazado y todos los problemas que tenía, su corazón ahora estaba quebrado. Es el momento de Dios, escúchame, es el tiempo de Dios para fortalecernos, es el momento de Dios para levantar tu casa, para levantar tu familia, es el momento de Dios, diríamos hoy, es el kairos de Dios para nosotros, para nuestro milagro, cuando ya estamos quebrados, cuando estamos derrotados, cuando nosotros ya nos sentimos que no podemos dar un paso más. Entonces veremos la mano poderosa de Dios obrar, veremos al hacedor de milagros fluir. Es el momento cuando ya no vivo yo, entonces Cristo vive en mí. Yo ya no puedo, yo me someto y entonces viene la misericordia de Dios. ¿Cómo pudo fortalecerse David en medio de ese problema?
quiero decirle algo. Dios le ama a usted. Dios lo ama, hermano. Dios lo ama, amigo, amiga. Dios nos ama. Y esa fue una de las razones por las que David se fortaleció. ¿Cómo fue? Pues recordó el amor de Dios. El hecho que los filisteos lo hubieran devuelto del campo de batalla. Recuerde lo que le dije. Capítulo 27, 28, 29. Narra todo esto. David era un filisteo más. Estaba listo para enfrentarse a Israel. Estaba listo para ir a la guerra con los filisteos. Pero de allá los príncipes filisteos lo ven y lo devuelven. Se enojaron y lo devolvieron para su casa. Ese es el amor de Dios, que a través de las circunstancias, por complejas o por incómodas que nos parezcan, Dios está por encima de ellas y va a usar aún lo malo, aún la crítica, aún la crisis, aún el problema más complejo, lo va a usar para su bien, para su favor y el mío. El amor de Dios. Y esto es lo que vemos revelado en este pasaje. El amor de Dios permitió que no fuera la guerra. Permitió que no manchara sus manos con sangre de sus propios hermanos. El amor de Dios intervino a favor de David para fortalecerlo. ¿Qué dice la Escritura? Lo fortaleció Dios. David se fortaleció en Dios. Usted se puede fortalecer en el Señor a través de la palabra. Escúcheme. A través de las benditas, santas y poderosas promesas de Dios. La Biblia dice, las promesas del Señor son sí y amén para nosotros, sus hijos. Lo que Dios ha prometido se cumple. Lo que Dios ha declarado, la palabra que ha salido de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que se cumple para nuestro provecho, para nuestra bendición, para el propósito del Señor. Así que esas promesas, David recordó de dónde lo sacó el Señor, de allá, de detrás de las ovejas, para ponerlo como rey. Aunque Saúl todavía estaba vivo y Saúl lo perseguía para matar, había en el corazón, había en la mente de David un llamado de Dios, porque era el rey de Israel. Dios le llamó a usted, y el Dios que lo llamó, el Dios que lo invitó a ser parte de las bendiciones del reino, no se ha olvidado de sus promesas. Así que fortalezcase en la promesa de Dios, fortalezcase en la palabra, porque el Señor lo que ha prometido lo cumple. Número 3, David se fortaleció, ¿sí? En los prodigios y en las liberaciones que Dios había hecho en él. Dios lo libró de morir, Dios lo libró de ir a una guerra ajena. Pero recuerde, cuando Dios lo libró del oso, del león, de las fieras, para abrir sus fauces y sacar las ovejas de las que él era responsable. ¿De dónde lo ha librado el Señor, amigo? ¿De dónde lo va a sacar el Señor? ¿Cuántas veces el Señor lo ha rescatado a usted de los problemas que ha tenido? Fortalézcase en el Dios de toda misericordia. Por eso el pasaje nos invita hoy a hacerle de hoy. Recuerde lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiere decirlo conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me da las fuerzas nuevas. Él es el que me da a mí el vigor, el que me da la vitalidad. Él es el que me da a mí la energía necesaria para levantarme, porque yo estoy dispuesto a recuperar lo perdido. Hermano, perdí un año, he perdido mucho dinero, pues hoy me levanto en el poder de su fuerza, no en la mía, sino en la del Señor. El Señor le dijo a Gedeón: ve, con esta tu fuerza. Él era un flaco, un enclenque, era un miedoso, pero creyó a la palabra de Dios. Y hoy usted y yo tenemos que creer a la palabra del Señor y determinar una cosa, y es hacer. Decididos en recuperar lo perdido. Usted perdió el año, perdió el semestre. Hermano, levántese, ánimo, y una vez más prepárese. Usted no pasó la prueba de la universidad, tal vez usted no pasó la prueba académica, usted se quedó a mitad de camino. Pues ahora recuerde cuántas veces Dios lo ha bendecido. Una vez más, vuelva a lanzar esa red, vuelva a intentarlo, vuelva a tocar la puerta, vuelva y camine una milla más, vuelva y tome la carga, porque ahora el Señor traerá una carga liviana y un yugo ligero para que vea su gloria. Así que, hermano, recordemos esto:
David se fortaleció en Dios. Versículo número 7. Tome su Biblia, por favor. Versículo número 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Escuche bien, David buscó al sumo sacerdote. Número 2. Entonces, número 1, recapitulemos. David se fortaleció en Dios. Número 2, David, que está decidido a recuperar lo perdido, buscó al sumo sacerdote. Buscó al sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Se llamaba Abiatar, hijo de Ahimelech, familia de levitas. Y ahora le dice, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Quiere leer el versículo 7 una vez más? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué era el efod? Era la túnica que usaba el sumo sacerdote. Una túnica de 2 tapas, una frontal y una posterior, hasta el muslo, hasta la mitad de la pierna. Tenía unos broches de oro con nombres de Israel en su pectoral, en su pecho. Tenía un cuadro, ¿sí? Con 12 espacios. En cada uno de ellos había una piedra preciosa y escrito el nombre de cada una de las tribus del pueblo de Israel. Dios, o mejor, Israel en el corazón de Dios, tipifican las 12 piedras, las 12 tribus de Israel. Y en ese lugar había una bolsita donde guardaban 2 elementos, 2 piedras, llamadas el Urim y el Tumim, que eran usadas, dice el libro de Éxodo, capítulo 28, por el sumo sacerdote para echar suertes y tomar decisiones en asuntos importantes. Dios le habló a Moisés y Moisés trasladó esto al sumo sacerdote que estaba en el tabernáculo. No era un asunto de sortilegio, no era echar suertes, unos dados y unos naipes, no, era la revelación de Dios, era la dirección de Dios en ese momento. Para nosotros no es así. Y David buscó al sacerdote, escúcheme bien, buscó al hombre que lo conectaba con el cielo, buscó al varón que era su puente para la conexión con Dios. Se fortalece en él y ahora lo busca. ¿Por qué? Porque sabía que su actitud no era la correcta y busca un mediador delante de Dios. Hoy tenemos un sumo sacerdote, no como cualquier hombre, a un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que está allí a la diestra del Padre, amigo, que está ahí a la diestra del Padre, mi hermano y mi hermana, intercediendo por usted y por nosotros delante del Padre. Así que este sacerdote es el mediador y toma el efod y toma las piedras y toma el Urim y el Tumim para buscar la dirección del Señor. Escúcheme con atención. Lo que David hizo en ese momento es lo que usted y yo tenemos que hacer ahora si estamos decididos a recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el consejo, pastor? Volver a la guía de la palabra. Sin duda que la palabra de Dios es la instrucción que usted y yo necesitamos tomar, es el alimento espiritual que usted y yo debemos tomar. ¿Para qué? Para seguir adelante, para tomar la decisión correcta. Es el alimento que Dios nos está dando. Así que cuando David consulta al sacerdote para que lo conecte con el Padre, con el Dios del cielo, hoy usted y yo lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro mediador. Dice la Escritura, Pablo a Timoteo le dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo uno, se llama Jesucristo. Aquí no hay otro, solo uno, se llama Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y hoy, volviendo a la guía de la palabra, volviendo a este instrumento de la palabra, nosotros podemos saber cuál es el camino que Dios tiene para nosotros. Yo te ruego que me acerques el efod, le dijo David, y el efod contenía entonces
las dos piedras. Hoy tenemos la dirección del Espíritu Santo. Hoy tenemos la revelación de la palabra. Hoy tenemos la escritura, que es la revelación de Dios escrita. No hay más. Es la palabra. Así que hoy, si usted necesita tomar una decisión, ¿qué hacer respecto a ese problema? Vaya a la palabra. Ese problema de matrimonio, vaya a la palabra. Ese problema personal, almático, ese problema espiritual, la palabra, sin duda la palabra te guiará, te dará una respuesta. Consulta al pastor, consulta a tu líder espiritual, consulta a la autoridad de tu casa, de tu iglesia, y ahora Dios te guiará a través de ese varón, de esa varona. Fortalécete en Dios, número 1. 2, busca al sumo sacerdote, como lo hizo David. Y número 3, leamos el versículo 8. Versículo 8 de este pasaje. ¿Sí? ¿Qué dice la escritura? Y David consultó a Jehová. Consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos. Escuche la respuesta de Dios. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Número 1, David se fortaleció en Dios. Número 2, David buscó al sumo sacerdote. Y número 3, David consultó a Dios, consultó a Jehová. Capítulo anterior, encontramos al rey Saúl. Ya Saúl, el sumo sacerdote, el profeta, el juez de Israel, había muerto. Y Saúl, en medio de su angustia, todo lo que está pasando y sin saber de David y todo lo que está viviendo y las amenazas, consulta a una divina, a la divina de Endor. Saúl había dado orden de eliminar a todo espiritista, a todo hechicero, a todo hombre o mujer que adivinara. Pero él mismo va a escondidas a buscar a una hechicera, a una adivina. ¿Por qué? Porque quiere consultar el espíritu de Samuel, que había muerto. ¡Qué terrible! Hoy la Biblia nos está dando una respuesta para aquellos que necesitamos recuperar lo que hemos perdido. Tal vez el nombre, tal vez el testimonio, pero estos dan mal ejemplo. Muchos ahora, en medio de la dificultad, en medio de la pandemia, en medio del caos que vive la humanidad por esta enfermedad, por este virus y esta plaga que azota las naciones de la tierra, consultan a divinos, van tras los riegos, vuelven a la idolatría, dejaron de adorar al Dios de gloria, el Dios del cielo, para irse tras las cosas que este mundo está diciendo. Pues saben, el texto dice, David consultó. Y la palabra consultó, o el verbo consultar, ¿qué es? Preguntar, indagar. ¿A quién le estás preguntando acerca de tu futuro? ¿A quién le estás consultando acerca de las decisiones que debes tomar, querido hermano? La palabra, ya lo mencioné, es instrumento, es la vara, es el canon que guía nuestras vidas. La palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para exhortar y demás. Es la vara de la corrección, es la vara de la instrucción, útil para todo esto, para toda buena obra. Consultar, pero cuando consultamos a alguien es porque estamos esperando una respuesta. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues aquí está la respuesta de Dios para aquel que está angustiado, que no sabe qué camino tomar, que no sabe qué hacer, cuál es la decisión que va a tomar. Pues hoy Dios te está diciendo, clama a mí. Hoy el Señor te está diciendo, como hizo David, consúltame a mí, consulta al Señor. No más horóscopo, no más lectura del chocolate, no más lectura del naipe, no más el tabaco, no más.
No más adoración a un ídolo, porque es un ídolo y no te va a hablar. Dios, consulta a Dios. Dios vivo, es un Dios de vivos, no de muertos. Así que cuando vemos este pasaje dice, ¿cómo David hace dos preguntas? Y por eso es hermoso, porque el Señor me dice, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Aleluya. Dios está diciendo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si alguno de los que hoy está aquí a través de palabra de vida necesitaba de una respuesta, Dios le está diciendo tres cosas. Pide, busca y llama. Pedid y se os dará. David preguntó, pidió al Señor dirección, pidió, sí, una respuesta. Y Dios le dice la respuesta. El texto dice, perseguiré a estos merodeadores, perseguiré a estos malhechores, perseguiré. Y la respuesta del Señor es inmediata. La respuesta del Señor es concreta. Persíguelos. Debes perseguirlo. Los alcanzaré. Segunda pregunta. Los alcanzaré. Y el Señor le responde. Síguelos. Y aquí añade algo más a esto. La respuesta del Señor aquí, síguelos. La respuesta es una promesa, pero esa promesa está condicionada también a una orden del Señor. El texto dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y recobraréis todo. El Señor está diciendo, síguelos, una orden. ¿Por qué? Porque vas a ganar, vas a recuperar. El Señor te dice, vuelve, levántate, lleva esa hoja de vida, presenta tus documentos. Esta vez alguien te está diciendo, no pierdas dinero, en el consulado no te aceptan, allá en la embajada no te reciben. Pues el Señor te dice, vuelve a hacerlo, vuelve a lanzar la red. La orden es, sí, hazlo, síguelo, toca la puerta, levántate. Que te dicen que los exámenes médicos diagnostican gravedad y muerte. Tómalos de nuevo. Hazte el examen físico, hazte el examen médico, el examen de sangre, el examen de la vista, el examen que sea. Y vive Jehová en cuya presencia estamos, que Él te dará respuesta a tu favor porque has creído. La Biblia nos dice, Dios respondió a David, perseguiré. Y Dios le dice, síguelo, los alcanzaré. Y Dios le dice, síguelos porque los alcanzarás. Lo que perdiste puedes recuperarlo en el nombre del Señor. Y tal vez no lo mismo, será mejor. Será mejor. Lo que Job perdió, que era bueno, que era de calidad, perdió hijos e hijas, perdió bienes, perdió casa, perdió familia, perdió todo. Dios se lo devolvió multiplicado porque confió en el Dios de toda gracia. En esta hora, a través de este tiempo, palabra de vida, nuestro ánimo, nuestro deseo es poder invitarle a usted, amigo, es poderle invitar a usted, amiga, a acercarse al Señor con un corazón confiado. En medio de la prueba uno no sabe qué decisión tomar. En medio de la dificultad uno mira al lado y lado. ¿Quién le puede lanzar una tabla de salvación? Pero hoy el Señor nos está diciendo, aquí estoy cerca. Hoy el Señor nos está diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Hoy el Señor nos está invitando a avanzar, a levantarnos. Por eso, la respuesta del Señor en esta hora es, ¿estás decidido a recuperar lo que has perdido? ¿Estás decidido? Si estás decidido, tienes que demostrarlo. Hoy, a la distancia, levantémonos, tomemos una actitud de cambio. Tomemos una vez más la palabra, tomemos una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Basta ya de andar en tinieblas, basta de andar a tientas. Hoy el Señor nos está diciendo, ¿estás decidido? Vas a recuperarlo. Levántate, toma tu lecho y anda. Hoy el Señor te está diciendo, toma tu red y vuelve a lanzar. Boga mar adentro, no más, no insistas allí, profundiza en tu trabajo, entra, avanza. Hoy el Señor te responde. No te muevas por las pequeñeces, no menosprecies las pequeñeces, pero avanza porque cosa grande, cosa tremenda haré yo contigo. Porque ciertamente, como dice el Salmo 126, el Señor hará cosa nueva
nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán todos aquellos que nos vieron derrotados, que nos vieron afligidos, que sabían que estábamos en angustia, dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y también estarán alegres. Decidámonos a recuperar lo perdido. Oremos al Señor. Digámosle al Señor: estoy sin fuerzas, Señor, necesito tu fortaleza. Señor, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, estoy desorientado. Pues hoy busco a través de tu palabra la guía, la dirección. Señor, tu palabra es esa brújula que yo necesito tomar en esta sin salida. Guíame. Y tercero, yo necesito tu respuesta, consultarte a ti antes que al mundo. Oídos atentos a tu voz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo la vida de cada familia, de cada persona, de cada hombre o mujer que ha estado conectado a la palabra de vida. Que donde quiera que llegue este mensaje, donde quiera que llegue esta palabra, Señor, esta señal de internet, tú seas glorificado y cada uno de los que escuchan la palabra sean bendecidos. Te ruego, Señor, que nos podamos levantar ahora en el poder de tu fuerza. Señor, que esta debilidad sea cortada en el nombre de Jesús. Señor, no tengo fuerzas, falta ánimo, falta vigor en mi hueso, Señor, pero hoy yo confío que tú harás algo. Hoy vuelvo mi mirada a ti, Señor. Yo hoy levanto mi voz, dígaselo a él. Señor, yo hoy decido levantarme y creer a tu palabra para recuperar lo perdido, para aprovechar el tiempo. Ustedes en casa, ustedes en algún lugar donde se hallen, decidan, díganle al Señor: Señor, aún hay tiempo, yo puedo levantarme, yo puedo recuperarme. Señor, aunque esté adulto, aunque esté ya anciano, Señor, todavía tengo tiempo de recuperar lo perdido. Cualquiera que sea la condición, amigo o amiga, dígaselo: yo creo que tú puedes bendecirme para recuperar lo perdido. Usted que llegó a esta transmisión, a usted, amigo o amiga, quiero que ore conmigo de una manera especial. Haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesucristo, yo he oído tu palabra, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a la cruz a morir por mí para darme salvación y vida eterna. Por tu llaga soy curado, por tu llaga soy renovado, restaurado. Hoy públicamente te acepto, Señor Jesucristo, como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. Desde ahora y para siempre, soy hijo de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias por la salvación de este amigo, de esta amiga, de este joven, de este niño, Señor. Gracias porque es tiempo de restauración. Gracias porque es tiempo de liberación. Gracias, Señor, porque hoy tú arrancas todo lo malo, todo lo que traía cautividad a nuestras vidas, Señor, y hoy estableces tu propósito, tu reino en ese hogar, en esa casa, desde hoy para siempre. Muchas gracias, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de palabra de vida a cada familia, a cada hombre o mujer, donde quiera que esté. Señor, tú lo bendigas, lo llenes, lo selles con tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Corónalos de favores y de misericordias. A ti la alabanza por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga.